con Paola Pavón, que es la prefecta, una prefecta muy joven, como podríamos decir, una gobernadora muy joven de la provincia de Pichincha, del departamento de Pichincha, cuya capital es Quito. Yo estaba leyendo ahora que usted dijo que hace 2 años, perdón, primero que todo, buenas tardes, buenas noches. Es que en estos apuros en que nos encontramos por las circunstancias hasta se nos olvida saludar. Usted dijo que el Ecuador está desde hace 2 años en una recesión fatal. Esa es una frase, dos palabras muy duras. ¿Por qué usted aseguró eso? Fernando, muchísimas gracias por este espacio. Un abrazo a toda la gente que nos mira ahora en momentos de mucha angustia, de mucho dolor. Estamos a 9 días de paralización, una paralización que nos ha dejado un saldo fatal. Los datos que se pueden registrar entre oficiales, no oficiales, estamos hablando de 7 muertos, 95 heridos graves, más de 500 heridos leves, 83 desaparecidos, de los cuales se calcula que aproximadamente la mitad serían adolescentes, más de 800 detenidos, 9 medios de comunicación, varios dirigentes de organizaciones sociales y políticos amenazados y encarcelados. Esto como resultado de una fuerte postura del pueblo ecuatoriano de decirle no al régimen de Moreno, que en aras de concretar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ha tomado medidas de mucho impacto económico. Básicamente el retiro de los subsidios del combustible, además un retiro definitivo de los subsidios en un país petrolero, pequeño pero petrolero al fin, que su economía se ha sustentado en la venta de petróleo, implica un incremento del 120% de los combustibles, principalmente del diésel, que es el combustible que mueve toda la carga pesada. ¿Por qué 2 años de paralización, de una fatal paralización? Mira, hace 2 años y medio que el expresidente Correa dejó el gobierno, dejó una economía en recuperación. Los organismos internacionales, el Banco Central del Ecuador, señalaba que estábamos creciendo al 2%. Todas las decisiones que se han tomado en materia económica que han sido equivocadas, desde la subida de los combustibles de diciembre del año pasado, el retiro de las salvaguardias, es decir, una serie de medidas económicas que benefician a un sector pequeño, concluyen hoy con una firma con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, hoy los especialistas económicos, algunos, estarían hablando de un nuevo fenómeno, un fenómeno que se lo conoce como la estanflación, que significa que en una economía paralizada, que se está moviendo muy lentamente, colocas un shock económico de esta magnitud y esto sin duda va a generar una contracción del aparato económico productivo del país. Mira, Paola, esto no comenzó ahora. Tú ya más o menos tocaste esto. Este, este gobierno de Lenín Moreno, que ha sido nefasto y además creo que muy traidor a todo lo que ya se venía planteando con el presidente Correa, lo que ya había desarrollado el presidente Correa. ¿Desde dónde tú crees que se acrecentó? ¿En qué momento? Esto no comenzó la semana pasada, ni el viernes ni el jueves. Tú que has estado ahí, además estuviste dentro del gobierno, ¿cómo fueron los primeros pasos que se dio para llegar a lo que hay en este momento? Mira, primero creo que es importante eh, entender algo que nosotros lo hemos denominado el nuevo Plan Cóndor. El nuevo Plan Cóndor implica el mismo escenario de los 70s, en donde a través de las dictaduras militares controlabas la soberanía de los pueblos de Latinoamérica. Hoy ideaste un nuevo plan y eso implicó minar los procesos progresistas en América Latina. ¿Y esto qué saldo nos ha dejado? Nos ha dejado una Argentina destruida, un Brasil paralizado, una Colombia en crisis humanitaria, un Perú en una profunda crisis política y hoy el Ecuador que enfrenta un estallido social. Y creo que la génesis de este último tramo de la democracia ecuatoriana
hay que mirarlo desde sus inicios. ¿Por qué nos alejamos del gobierno de Moreno después de que ganamos la elección, pero perdimos el gobierno? Moreno llega a la presidencia del Ecuador reivindicando las tesis de la Revolución Ciudadana, señalando que las profundizaría, hablando de ampliación de derechos para lograr una educación de calidad, una salud de calidad, una seguridad social pública de calidad, más vivienda, más revolución del conocimiento. Y durante estos 2 años y medio va tomando distancia de las grandes mayorías que fueron quienes lo eligieron y se acerca a los grupos oligárquicos y principalmente empeña la soberanía económica y por ende política del país. Así que estas medidas de forma paulatina tienen su broche de oro la semana pasada cuando Moreno anuncia que tomará las medidas que todos sabemos son las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Mira, ahora vamos a otro tema y son los medios de información, de los cuales le doy seguimiento, ya como periodista que soy. Aquí en Europa, yo vivo en Francia, creo que solamente hace 2 días que muy tímidamente se comenzó a hablar de las explosiones populares en Ecuador. Y además, estoy exagerando, no fueron explosiones populares, no, que los indígenas se habían levantado. O sea, lo que está sucediendo en Ecuador hoy, para la mayoría de la prensa, simplemente son la explosión de los indígenas. Y tú sabes que eso nos saca bastante paternalismo, sobre todo en Europa. Los indígenas sacan paternalismo, como a veces también de vez en cuando sacan los negros. ¿Es exactamente esto lo que está sucediendo hoy en el Ecuador? Yo no lo creo, pero quisiera que tú nos explicaras o que le explicaras a las personas que nos van a escuchar, que te van a escuchar, si es simplemente una explosión de descontento de los indígenas. Mira, el martes de la semana pasada el presidente Moreno anuncia las medidas económicas. El día miércoles el gremio del transporte pesado, el transporte urbano, el transporte interprovincial se pronuncia en contra de las medidas y genera una primera paralización. Una segunda entrada la tienen los estudiantes universitarios que hace muchos años en el Ecuador no se movilizaban. Los estudiantes de la Universidad Central, que es la universidad pública más grande que tiene el Ecuador, y también de algunas universidades privadas como la Universidad Salesiana. A reglón seguido tienes una protesta generalizada de ciudadanos de a pie. Tú encuentras en las calles amas de casa, estudiantes, transportistas, desempleados, trabajadores de la construcción, es decir, el pueblo en sí movilizado. Lo impactante, y esto hay que señalar porque tenemos que ser justos en la valoración, el movimiento indígena que no se había movilizado desde el 2005 anuncia una marcha hacia la ciudad capital y solicita que todas sus filiales de la Amazonía, de la costa y de la sierra se expresen en las calles. Yo te decía hace un momento, calculamos 100,000 indígenas movilizados en todo el país, 20,000 indígenas movilizados en Quito. La lucha indígena, por sus características, por su historia política en el Ecuador, tanto en los años 80 como en los 90 y a inicios del 2000, genera empatía también, muchísima empatía en el pueblo ecuatoriano. Tú hablabas desde Europa con mucho sentimiento de culpa todo el tema paternalista, pero no, lo que está pasando en el Ecuador es que tienes las 24 provincias movilizadas, tienes ciudadanos de todas las condiciones, inclusive tienes sectores productivos, me refiero a la pequeña y a la mediana cámara de la producción que están protestando. ¿Quiénes son los únicos que han mantenido un silencio cómplice, vergonzoso respecto a las medidas? Obviamente los beneficiarios de la medida, tienes el sector financiero con su máximo dirigente Guillermo Lasso, que ha señalado que él cree que debe haber inclusive más mano dura desde el gobierno. En segundo lugar, tienes los sectores importadores, que son los grandes beneficiados por el retiro de las salvaguardias que van en desmedro de la producción nacional. El tercer grupo es el que tiene que ver con los agroindustriales y los grupos bananeros. Esos son los grupos que en este momento están defendiendo que además se sostenga el modelo, pero también con una primicia falsa.
Varios de estos sectores dicen, el gobierno señala que la única medida para sostener la dolarización que nosotros queremos se sostenga era retirar los subsidios. Cuando eso es falso, había muchas salidas económicas que se les dio al presidente, pero claro, él hizo y tomó las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Entonces, lo que quiero decirte es que hay toda una movilización ciudadana. Por eso también creo que hay que rechazar cuando el gobierno, de manera irresponsable, para sus intereses, trata de responsabilizar a 2, 3, 4 dirigentes de la Revolución Ciudadana como los responsables del caos que vive el país. Mira, tengo dos preguntas más. ¿Qué papel tiene Guayaquil en esto y su alcaldesa? Porque también está siendo muy difundido su posición, que a veces ella trata de explicar, yo creo que coherentemente, lo que está pasando, pero al mismo tiempo creo que llama a oponerse a estas movilizaciones, sobre todo en su territorio, en el Guayas, en Guayaquil. ¿Qué pasa con el Guayas, con Guayaquil y la alcaldesa? Mira, la alcaldesa de Guayaquil es integrante de la organización política conocida como el Partido Social Cristiano. Partido Social Cristiano que representa las élites de la derecha guayaquileña y también de la costa vinculados al sector básicamente agroindustrial. Aquí la derecha ecuatoriana tiene dos representantes. Los representantes del sector financiero dirigidos por Lasso y los representantes de esta otra ala liderados por Jaime Nebot. Jaime Nebot, que es heredero de toda la herencia que construyó el gobierno más nefasto que ha tenido la historia ecuatoriana, que es el gobierno de León Febres Cordero. Ellos inicialmente buscan hacer una sintonía con los ciudadanos diciendo es imposible que el gobierno pase la factura a todos los ciudadanos porque hoy vamos a tener que pagar más el transporte. Después hay un silencio durante un día y medio y luego asume la postura el líder histórico del Partido Social Cristiano, además también en una postura muy complicada para la actual alcaldesa de Guayaquil. Ellos convocan una manifestación que ha revivido las peores expresiones de racismo en contra de nuestros indígenas. Hay unas expresiones muy dolorosas que Jaime Nebot el día de ayer en una concentración por la paz, y digo por la paz porque lo que realmente hubo es una instigación al odio, al racismo, señala que los indígenas deberían volverse al páramo. Esto es muy duro, muy difícil. Entonces, ¿qué has visto? Grave conmoción social, un estado de excepción ilegal, inconstitucional, una represión brutal de la policía y de las fuerzas armadas. Has visto posturas de la derecha recalcitrante llamando al odio y a impedir que los indígenas lleguen a sus ciudades. Policías enfrentados contra las fuerzas armadas, porque hemos visto algunos conatos de violencia. Es decir, hay una fuerte conmoción social. Y quiero cerrar esta intervención con esto, algo que me preocupa muchísimo. Con todo esto que he relatado, la Asamblea Nacional ha pasado cerrada hoy 8 días. 8 días que la Asamblea Nacional no se convoca. Cuando tú tienes fuerte violencia, cuando tienes represión, cuando hay muertos, cuando hay desaparecidos, cuando hay miles de ciudadanos en las calles, no puedes tener una asamblea ausente, porque es el peor síntoma de que tu democracia no está saludable. Por eso nuestra bancada, la bancada de la Revolución Ciudadana, ha conminado al presidente de la Asamblea que convoque a la Asamblea, porque hay salidas constitucionales. La postura de los indígenas es que el presidente Moreno baje el decreto, despida a los 2 ministros, tanto de la seguridad interna y de la seguridad externa, responsables de la seguridad interna y responsables de la seguridad externa, pero además ha señalado que tiene que bajarse el paquete como primer mecanismo para el diálogo. Si el gobierno no ceden los indígenas, fracasó la posible comisión mediadora de Naciones Unidas, no puede la Asamblea Nacional, que tiene salidas constitucionales para la crisis, quedarse silenciada. Ahora la última pregunta. Las Fuerzas Armadas, entonces, ¿tú cómo lo sientes? ¿Están apoyando al señor Lenín Moreno o tú sientes que están desquebrajando? Mira, te voy a responder con palabras
de los ciudadanos y ciudadanas que están en las diferentes provincias en las calles. Ellos han sentido que desde los efectivos que están en la calle de las Fuerzas Armadas existe menos grado de violencia que la Policía Nacional. Aparentemente en las dos salidas de Moreno ha hecho expresa el apoyo de las Fuerzas Armadas con los distintos representantes de todas las ramas ahí respaldándolo. No podría atreverme a hacer una valoración más allá de lo que estamos viendo, pero sí creo que ha sido sobre todo el día de ayer una alarma generalizada, el llamado de la CIDH, el llamado de Naciones Unidas, el llamado de la Defensoría del Pueblo sobre parar la represión brutal. Ayer se botaron bombas lacrimógenas en los sitios de refugio, en las universidades. Es que es inaudito el nivel de violencia que estamos viviendo. Yo soy una hija de la vuelta de la democracia al Ecuador. Nací en el año 78, la democracia volvió al Ecuador en el año 78. En 41 años no he visto una represión tan brutal, violenta, además grabada, transmitida por las redes sociales como la que hemos visto estos días. Yo viví la represión del señor Febres Cordero porque fui detenido, torturado y desaparecido en esa época. Mira, discúlpame, lo último ya. Y tú como prefecta, tú tienes uno de los cargos más importantes que tiene la República del Ecuador. Y tú, tu posición dentro de esto, ¿tú qué propones? ¿Cómo crees que va a continuar con el cargo tan importante que tienes? Bueno, primero quiero decirte que mi postura es una postura firme durante estos 2 años y medio. Nosotros hemos sido perseguidos. Tenemos un vicepresidente electo 2 años preso sin sentencia ejecutoriada. Tenemos dirigentes de la Revolución Ciudadana ya en calidad de refugiados en México, como es el caso del ex canciller Ricardo Patiño, que México ha reconocido que hay persecución política en el Ecuador y le ha dado la calidad de refugiado. Un Rafael Correa perseguido, y esta semana además los juicios de él por lo que pueda suceder se han movido. La Fiscalía General los ha movido muchísimo, se han apresurado en convocar a las audiencias. Tenemos varios de los dirigentes de la bancada de la Revolución Ciudadana con procesos administrativos, judiciales, de responsabilidad penal. Y en mi caso particular, hace algunas horas acaban de colocar una denuncia formal ya en la Fiscalía por instigación y sabotaje. Son momentos duros de angustia. Imagínate, no es fácil mirar a un presidente de la República que después de 8 días de paralización dice que va a dar una respuesta al país, hace una cadena nacional con todo el comando conjunto y nos responsabiliza a Virgilio Hernández y a quien te habla. Sabemos que hay toda una fuerza del aparato estatal, pero tenemos la conciencia tranquila, la fuerza que nos dan las madres trabajadoras, que nos dan los estudiantes, que nos da también el pueblo indígena, a pesar del distanciamiento que ellos han querido colocar, entendible. Yo particularmente lo entiendo con algunos dirigentes políticos. Esa fuerza que nos transmiten es la que nos mantiene aquí. Nosotros seguiremos buscando salidas constitucionales, no nos interesa cosechar a río revuelto. Este caos que vive el país no le conviene a nadie, no le conviene a mi provincia, no le conviene a los ciudadanos de mi provincia, no le conviene al sector empresarial de mi provincia, al sector productivo de mi provincia. Queremos trabajar y por eso le pedimos al gobierno nacional que deje su indolencia, que genere condiciones para que empiecen los primeros diálogos y, de no ser así, también combinar a la Asamblea Nacional que tenga una postura firme frente a lo que está pasando. Paola Pavón, prefecta de Pichincha, cuya capital es Quito, o gobernadora en otros casos. Muchas gracias por estos minutos que nos has regalado y para adelante estamos con ustedes por ese Ecuador que tanto queremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo. Un gran abrazo, que estés bien.